Amén, gloria a Dios, muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga una vez más, bienvenidos a su programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde vamos a continuar compartiendo con ustedes la meditación de la palabra en esta noche. Ya tenemos un tema que hemos venido trabajando durante largo tiempo, que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Y recuerda que el Señor nos dice en su palabra: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Eso es lo que estamos haciendo, siguiendo los pasos de Yahshua, es aprendiendo el ejemplo que Él nos dejó en su palabra, en su deber, para actuar conforme a su preciosa voluntad. También dice la palabra del Señor mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esa es la idea, que nosotros escuchemos la voz de Yahshua, que escuchemos la voz del Señor, del Maestro, y le sigamos. Por eso ese es el título que nosotros le tenemos a esta meditación, es Siguiendo los pasos de Yahshua. Y en esta noche vamos a continuar viendo un tema, o vamos a empezar un nuevo tema que es el que lleva como subtítulo Otzar y Lev. El punto 91 de esta meditación es Otzar y Lev, que es tesoro y corazón. Amén. Versículo del capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Capítulo 12 del Evangelio de Lucas, y vamos a estar mirando del versículo 32 al versículo 34, si Dios lo permite, si el Señor así lo permite. Vamos a estar meditando en esta porción de la palabra de siguiendo los pasos de Yahshua, y el subtítulo es Otzar y Lev. El versículo 32 de Lucas 12, el punto A que quiero tocar es Eder Katán. Eder Katán, que significa manada pequeña. Dice el Señor de la siguiente manera: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mira esto aquí, Eder Katán, en hebreo Eder Katán significa manada pequeña. El Señor nos está diciendo a nosotros, primeramente, comienza dándonos una palabra de aliento. Él quiere alentarnos a nosotros a mantenernos firmes en la palabra, mantenernos firmes en el propósito de Dios. Recuerda que la palabra del Señor dice que ninguna persona que pone su mano en el arado y vuelve su mirada hacia atrás es apta para el reino de Dios. En el reino de Dios, en el reino de Elohim, o en el Malhut Hashem, nosotros tenemos que ser personas valientes. Recuerda que el Señor le dice a Josué, a mí me impacta mucho ese capítulo 1 de Joshua, allí, o de Josué, allí el capítulo 1, cuando el Señor le dice a Josué, Él le dice, mira que te mando. O sea, él le dice, esfuérzate y sé valiente. Mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha sido separado del pueblo. Mi siervo Moisés ha ido a mi presencia. Mi siervo Moisés está conmigo. Ahora tú vas a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Tú lo vas a entrar. Tú los vas a llevar. Tú vas a ser el pastor de Israel. Esfuérzate y sé valiente. Interesante esto, el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Quién era Josué? Josué era un hombre de guerra.
Josué era un hombre que había peleado las batallas de Yahweh. Había estado siempre en el campo de batalla. Era un hombre de guerra, era un hombre que estaba acostumbrado a enfrentar al enemigo. Pero él sabía que para enfrentar al enemigo tenía que ir primero a la presencia de Elohim, a la presencia de Hashem, a la presencia del Abacados, a la presencia del Dios de Israel, a nuestro Padre Santo. Él tenía que ir a la presencia del Señor primero para luego salir y pelear las batallas de Adonai. De tal manera que dice la palabra del Señor que Josué estaba todo el tiempo en el tabernáculo de reunión y no se apartaba de él. Cuando él estaba en el campamento, cuando él no estaba peleando las batallas de Adonai, las batallas de Hashem, él estaba en el tabernáculo. Él estaba en la presencia de Adonai, en la presencia del Señor, en la presencia de Yahweh. Allí estaba Josué, en esa presencia, porque él sabía que de su presencia provenía su vindicación. Y estuvo siempre, fue un hombre de guerra, fue un hombre de batalla, era un hombre aguerrido. Pero ahora sucede algo. Sucede que muere Moisés. Es separado, la palabra muerte significa separación. Fue separado Moisés del pueblo de Israel, fue llevado a la presencia del Señor, no entró a esa tierra prometida que Elohim les había prometido, sino que la vio de lejos. Y una vez que Moisés se ha ido, una vez que Moisés ha sido quitado del pueblo, el Señor llama a Josué, a Joshua, le dice: esfuérzate y sé valiente. Aquí no me dice qué pasó con Josué. Aquí no me dice que Josué le puso al Señor trabas, pero me da la impresión de que seguramente Josué empieza como Moisés. Oh Señor, Moisés murió, Moisés se fue, ahora yo ya no puedo ir a pelear tus batallas, yo ahora no puedo guiar este pueblo. Y entonces el Señor le vuelve y le dice a Josué por segunda vez: solamente esfuérzate y sé valiente. El Señor nos llama a nosotros y nos dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Tú tienes que ir a pelear mis batallas. Ya el Señor no está, ya Hamashiach no está de una manera física con nosotros. Qué hermoso sería que nosotros pudiéramos tener a Hamashiach al lado de nosotros físicamente, verle cara a cara y saber que donde Él va nosotros vamos y no tenemos temor, porque es el Mesías, es el Señor, es el Rey de Reyes, y Él donde va la gente le va a recibir, pero no lo tenemos con nosotros físicamente. Y entonces el Señor nos dice: esfuérzate y sé valiente. Y nosotros empezamos a ponerle las trabas al Señor. Oh Señor, si tú estuvieras con nosotros en esta noche, si tú fueras conmigo, si tú estuvieras físicamente, yo seguramente me atrevería a predicar tu palabra, me atrevería a pelear tus batallas, pero no estás. Ahora solamente te veo con los ojos del Espíritu. Los hombres naturales no lo entienden, y cuando yo voy a predicarles el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, las besuras jaqueulá del Malchut Hashem, entonces la gente me dice que estoy loco, que el mensaje que yo predico es una locura. Y seguramente, ¿por qué? Porque el Evangelio es locura para los que se pierden, pero además para los que se salvan es vida eterna. Eso es para nosotros. Ahora, ya el Señor le ha dicho 2 veces a Josué: esfuérzate y sé valiente. La primera vez le dice: esfuérzate y sé valiente. La segunda vez le dice: solamente esfuérzate y sé valiente. Y seguramente Josué siguió poniendo peros hasta que el Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, con shofar de Dios,
con autoridad divina le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Aquí el Señor nos está dando a nosotros una orden. Esto se llama una misvat, un mandamiento. Cuando el Señor nos da un mandamiento, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando el Señor nos da un mandamiento, yo no puedo decidir si lo cumplo o no lo cumplo. Yo no puedo decirle, Señor, me voy a intentarlo. No, es una orden. Y el Señor a nosotros nos dio una orden. Y el Señor nos dice a nosotros, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a las naciones, porque toda autoridad me ha sido dada. El Señor está dando una orden, un mandamiento, una misvat, y Él nos dice, no temas. Este es como comienza este versículo bíblico de aquí del Evangelio de Lucas. En el capítulo 32 el Señor dice, no temáis, manada pequeña. No temáis, manada pequeña. Somos una manada pequeña. Somos un grupo reducido. Somos un grupo pequeño en el mundo con relación a la población mundial. Nosotros somos un grupo muy pequeño. Somos una Eder Catán, una manada pequeña ante la población mundial. Y es como cuando una manada... Vamos a hablar cuando un grupo de corderitos, un grupo de ovejitas que el Señor ha llamado, que el Señor está pastoreando, está en el desierto. Estamos en el desierto y allí en el desierto encontramos que hay bestias salvajes. Encontramos que están los coyotes, que están los lobos, que están las fieras del desierto acechándonos a nosotros para devorarnos en el momento en que nuestro pastor se descuide o cuando nosotros nos alejemos de la manada. Creo que vamos entendiendo. Entonces nosotros somos como ovejas, por eso el Señor nos llama ovejas, en medio de lobos, en medio de coyotes, en medio de fieras salvajes que quieren devorarnos a nosotros. No quieren dejarnos predicar el mensaje del evangelio. Nos quieren alejar. Satanás anda como león rugiente, dice la palabra del Señor, buscando a quien devorar. Y allí estamos nosotros, en medio del desierto, en medio de las fieras, en medio del enemigo. Y entonces seguramente cuando nosotros nos encontramos en esta circunstancia, nuestro corazón se sobrecoge de temor y decimos, Señor, nos va a devorar el enemigo, nos va a devorar el malvado, nos va a destrozar, nos va a acabar. Y entonces muchas veces nosotros tenemos temor. Tenemos temor. El Señor dice, mire, no teman manada pequeña. ¿Por qué razón? Porque ya les he dicho que yo no los voy a dejar ni los voy a desamparar. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo los he comprado a ustedes a precio de sangre. Yo he entregado mi vida para que ustedes a través de mi sacrificio, dice el Señor, ustedes sean salvos. Ahora, no teman. ¿Por qué? Porque a pesar de que ustedes están en medio de fieras, a pesar de que ustedes están en medio de lobos y de fieras de salvajes, yo estoy con ustedes. Y a mi Padre, al Abacadosh, le ha placido darles el reino. El Abba Hasomayim, el Padre de los cielos, le ha placido a nosotros darnos el reino. Pero para nosotros poder llegar al reino de los cielos,
al reino de los cielos, al Malhut de Hashomayim, necesitamos escuchar la voz del pastor. Ahora, ¿cuál es el pastor que nosotros tenemos que escuchar? ¿Cuál es la voz del pastor que tú tienes que escuchar? No es la voz del hombre. A nosotros nos llaman pastores. A nosotros nos llaman maestros o rabinos, de acuerdo al lugar donde tú estés. Si eres parte de una congregación cristiana, se te llama pastor. Si eres parte de una congregación mesiánica, se te llama rabino o rab, maestro. Pero seas pastor o seas maestro, tú no puedes ir a llevar tu propio mensaje. Yo no puedo llevar mi propio mensaje. El mensaje que nosotros tenemos que llevar, el alimento que tenemos que darle a las ovejas, es el alimento espiritual que viene de la presencia de Dios. El alimento espiritual que viene del cielo, que el Señor mismo ha enviado para darnos. Él es nuestro pastor. A nosotros se nos da un título. Tenemos un título. Pero realmente el pastor a quien nosotros tenemos que escuchar se llama Jesús de Nazaret, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach. Él es el pastor. Él fue el que entregó su vida por las ovejas. Quizás nosotros estamos en la misma condición que las otras ovejas. Nos sentimos desprotegidos en medio de lobos rapaces. Pero sabemos y tenemos confianza de que el Señor está con nosotros, que Él es el pastor. Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Aquí donde el Señor dice, el reino les pertenece. El reino nos pertenece. Y si el reino nos pertenece, no debemos tener temor. Porque a pesar de que somos una manada pequeña, el Señor nos dice en su palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A pesar de que somos una manada pequeña, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. A pesar de que somos una manada pequeña, nosotros somos embajadores de Hamashiach, embajadores de Cristo, que venimos a proclamar el mensaje del evangelio del reino de Dios. Venimos a proclamar ese mensaje, un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna, un mensaje que está invitando a las personas que no conocen al Señor a que acepten la soberanía de Dios, a que acepten la soberanía de Hamashiach, la soberanía de Cristo, y que el Señor les va a dar ciudadanía. Cuando nosotros emigramos a otros países, nosotros, una vez que llegamos a una nación, de una manera que es correcta, de acuerdo a las leyes, nos hacemos residentes y anhelamos la ciudadanía. Y para llegarnos a ser ciudadanos, tenemos que haber hecho las cosas de una manera correcta. Y una vez que ya hemos cumplido los requisitos de ley, pagamos para que nos den la ciudadanía. Pagamos. Pero en este reino, que es el reino de los cielos, que nosotros como mensajeros, como embajadores de Hamashiach, embajadores de Cristo, le estamos diciendo a la gente, vengan aquí, reciban al Señor, reciban la soberanía de Dios, acepten la soberanía de Hamashiach, acepten la soberanía de Cristo y háganse ciudadanos gratuitamente. Pasen a ser parte de esa manada pequeña que al final de los tiempos reinarán con Hamashiach. Ese es el mensaje del Señor en esta noche. No teman. ¿Por qué? Porque a vuestro Padre,
Alaba Hasomayim, el Padre de los cielos, le ha placido daros el reino. Darnos el Malhut, Hashem. Le ha placido hacernos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Elohim. Así es sencillo. ¿Qué tengo que hacer para hacerme ciudadano? Necesito renunciar a mi vieja ciudadanía. Aquí no hay cabida para dos ciudadanías. Para ser parte del reino de los cielos, para ser heredero del reino de los cielos, necesito renunciar a mi vieja ciudadanía. ¿Cuál es mi vieja ciudadanía? La que yo tenía y la que muchos tienen todavía en el reino de las tinieblas. Cuando nosotros estamos alejados del reino de Dios y estamos en el mundo, nosotros pertenecemos al reino de las tinieblas, al reino del príncipe de este mundo, que es Satanás, que vino para matar, robar y destruir, y cuando habla mentira de lo suyo habla, porque él es mentiroso desde el principio. Entonces él es el engañador, él es el que nos tiene a nosotros en tinieblas, nos tiene a nosotros esclavizados en el mundo, y nosotros no nos hemos dado cuenta. Pero cuando una persona logra escuchar el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del evangelio del reino de Dios, y acepta el señorío, acepta el sacrificio de Cristo, de Hamashiach en la cruz del Calvario, en el momento que yo acepto que Jesucristo murió en la cruz por mí, que Él despojó a los principados, a las potestades, y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y que tomó el acta de los decretos que me era contraria y la anuló clavándola en la cruz, en ese momento soy trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y cuando estoy yo en el reino de la luz, yo tengo que, para pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, tengo que renunciar. Decirle: Señor, renuncio a mi vieja ciudadanía que tenía en el mundo. Renuncio a mi vieja ciudadanía que tenía cuando estaba en el reino de las tinieblas. Y ahora que renuncio a esa vieja ciudadanía, recibo la nueva ciudadanía y recibo un total cambio en mi vida. De modo que ahora que alguno está en Cristo, en Hamashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios te transforma, Dios cambia no solamente tu ciudadanía, sino que ahora te da los derechos a una ciudadanía celestial y eterna. Ahora que antes que eras ciudadano del mundo, que eras ciudadano del reino de las tinieblas, y que ahora has pasado a ser ciudadano del reino de la luz, el Señor ha cambiado tu vieja manera, y ahora tengo que empezar a conocer los reglamentos, las leyes, las instrucciones que debo seguir para conservar mi ciudadanía. No puedo llegar y hacerme ciudadano del reino de los cielos, habiendo renunciado a la antigua ciudadanía del reino de las tinieblas, hacerme ciudadano del reino de los cielos para seguir viviendo igual. No puedo, no se vale, no se acepta. Si yo salgo del reino de las tinieblas, soy trasladado al reino de la luz, ahora mi obligación es acatar las leyes, los reglamentos, los mandamientos, todo el testimonio que ahí está en la palabra de Dios, para empezar a andar en vida nueva. Por eso la palabra del Señor en el libro de Josué,
capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiere decir, la palabra Torá, que lo hemos dicho infinidad de veces, no me cansaré de decirlo, para que tú lo puedas entender claramente, porque a veces dicen: ustedes ¿por qué hablan tanto de la Torá? Que la Torá es la palabra de Dios, es la Biblia. Pero la palabra Torá, que en nuestra Biblia, Reina Valera, es traducida a ley, significan instrucciones. Yo necesito, ahora que soy parte del reino de Dios, del reino de los cielos, seguir las instrucciones. Conocer los mandamientos. Conocer la voluntad de Dios. El Señor dice: yo, Yahweh, no cambio. La palabra del Señor en el libro de los Hebreos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hamashiach no cambia, porque Él es Dios. Y su palabra no puede cambiar, su palabra no tiene sombra de variación. Quiero yo heredar el reino de los cielos. Quiero yo salir del reino de las tinieblas al reino de la luz y tener vida nueva, ser adoptado como hijo de Dios y empezar a gozar de las bendiciones que el Señor me ha prometido. Tengo que renunciar no solamente a la vieja ciudadanía, aceptar la nueva ciudadanía y empezar a andar conforme a los reglamentos de la nueva ciudadanía. Si yo no lo hago, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga, seguirás viviendo en las tinieblas y esa ciudadanía no te pertenecerá por más de que tú te llames ciudadano del reino de los cielos. La única forma en la cual yo puedo ser salvo, que puedo ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, es a través de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Tengo que entregarle mi vida a Él, pedirle al Señor que entre en mi corazón, que cambie mi vieja manera de vivir y que me haga una nueva criatura. Ese es el primer paso que tengo que hacer. No tengo que hacer nada más. El Señor, una vez que entre en tu vida, si tú le haces una oración de fe, creyendo, una vez que Él entre en tu vida, Él empezará a hacer el trabajo en tu corazón y empezará a hacer un trabajo de adentro hacia afuera. Y empezará a hacer la obra. Solamente entrégale tu vida. El Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Quizás esta sea la última noche que alguno de nosotros pasemos sobre la faz de la tierra. Quizás mañana o esta noche vengan a pedir mi alma. Y la pregunta es: ¿a dónde voy a pasar mi eternidad? Quizás esta noche vengan a pedir tu alma. Y la pregunta es: ¿a dónde vas a pasar la eternidad? El Señor dice: hoy es el día aceptable. Hoy es la hora de salvación. Si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, no endurezcas tu corazón. Entrégale tu vida al Señor en esta noche. Pídale que entre en tu corazón y cambie tu vieja manera de ser. Y el Señor empezará a hacerte de ti una nueva criatura y ya te otorgará por derecho la vida eterna. Siempre y cuando tú cumplas con las ordenanzas de Dios. Simplemente tengo que entregarle. Por gracia sois salvos por la fe, por misericordia de Dios. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero yo tengo que cuidar el regalo que Dios me da. Si quieres entregarle tu vida al Señor en este momento, simplemente tienes que hacer una oración de fe, creyendo, y el Señor va a entrar en tu corazón. Solamente tienes que inclinar tu rostro en esta noche. Yo te voy a invitar a hacer una oración de fe conmigo. Repite después de mí. Si quieres entregarle tu vida al Señor esta oración, dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamada tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón
como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, haz de mí una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. Gracias, Señor, por lavar mi pecado, por borrar mis rebeliones. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, el Señor ha cambiado tu vieja manera de ser y ahora eres una nueva criatura. 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar este programa. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Y ahora tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que Dios estará a tu lado para darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible. Y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua Mashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la enseñanza sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto yo buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Para que cuando pase esta plaga del COVID-19 tengas un lugar donde congregarte. Por lo tanto, por lo pronto nos puedes seguir acompañando a nosotros de domingo a jueves en la meditación de la palabra. Y cualquier inquietud nos la puedes hacer llegar. Hemos llegado al final de este tu tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que ponga en ti paz. Bendiciones para todos y hasta mañana, si el Señor así lo permite. Gracias por acompañarnos.